Hermanos y amigos en Cristo, les saludo después de 3 años de no publicar más el audiolibro El Poder de la Alabanza. Sin embargo, después de tanto tiempo, estamos aquí para terminar lo que empezamos. Sin más por el momento, vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 5. Cuando caen los pajarillos. Ni un pajarillo, ¿cuánto cuestan? Se dan 2 por una monedita. Cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados uno por uno. No tengáis miedo, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mateo 10, del 29 al 31. Jesús dijo a sus discípulos que nuestro Padre en los cielos cuida de cada pajarillo y cuenta cada cabello de nuestras cabezas. Y sin embargo, el hecho es que los pájaros caen a tierra y que ocurren tragedias. Niños inocentes perecen bajo las ruedas de coches conducidos por hombres borrachos. Otros, a quienes amamos, enfermos de cáncer, mueren a pesar de nuestras fervientes oraciones. ¿Podría haber impedido Dios la caída de los pajarillos y la tragedia, la muerte de niños inocentes, el desarrollo del cáncer? Muchos de nosotros creemos que Dios tiene el poder de prevenir tales cosas si quiere, y de esta forma nos quedamos con esa lucha interior en nuestras mentes sobre el problema del por qué Dios permite lo que parece ser la victoria del mal sobre el bien. Algunas veces sacamos la conclusión de que Dios es insensible, parcial o que nos abandona, o pensamos que las víctimas de algún mal sufren por su propia culpa o la causa de algún pecado. Las dos conclusiones se hallan en contraste con las buenas nuevas de la Biblia, que nos habla de que Dios es amor y de que no necesitamos ser buenos para merecer su amor. Es imposible alabar a Dios por todas las cosas si pensamos que Él no es verdaderamente responsable de todas las cosas que nos suceden o que en ocasiones es indiferente a nuestros sufrimientos. A veces recibo cartas de personas que me preguntan si debemos dar gracias a Dios por algo que sea malo, cuando la Biblia nos dice que aborrezcamos el mal. Citan los 2 siguientes textos: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, Salmo 97:10, y aborreced el mal y amad el bien, Amós 5:15. Estos textos se refieren a que no debemos aprobar el mal, ni practicarlo, ni someternos a él. Alabar a Dios por circunstancias adversas no debe significar que aprobamos el mal por el mal en sí, excepto en el sentido en el que el apóstol Pablo habló de regocijarse en el dolor, no a causa del dolor en sí, sino por saber que Dios obra en él y por él. Dios no creó el mal, porque Dios es amor. Pero Dios creó a los seres con voluntad libre y capacidad para el mal. El mal surgió como consecuencia de la rebelión del hombre y permanece en este mundo con el permiso de Dios, pero siempre sujeto a su voluntad. Nada malo puede sucedernos sin el permiso de Dios. Por existir el mal, Dios envió a su Hijo para que muriese en la cruz, a fin de vencer el poder del mal en las vidas de todos los que creyesen en él. Los malos se inclinarán delante de los buenos. Proverbios 14:19. A nosotros, que creemos, nos es dado el poder de vencer al mundo, pues todo el que tiene fe en que Jesús es el Cristo es un hijo de Dios y vence al mundo, y nuestra fe nos da la victoria sobre el mundo. Primera de Juan 5, del 1 al 4. ¿En qué se fundamenta esta fe? ¿En qué tenemos que creer a fin de vencer? Creemos en Jesucristo, pero hay más. Para creer plenamente en Cristo, hemos de aceptar que Dios es el Dios todopoderoso que Él dice que es, y que nada ocurre sin su conocimiento o fuera de su voluntad. Si creemos firmemente esto y alabamos a Dios por cada circunstancia de mal aparente a nuestro alrededor, estoy convencido de que cada situación difícil, cada tragedia, será cambiada por la mano de Dios. Al decir esto,
Sé que la mayor parte de ustedes pensará enseguida en la conclusión de que Dios cambiará una situación que pensamos es buena. Pero no es esto lo que digo. Cuando le confiamos plenamente a Dios una situación o una condición mala, dándole las gracias y alabándole por ello, el poder de Dios cambiará, superditará o vencerá la intención y el plan del poder del mal inherente a esa situación, transformándolo para adaptarlo a la intención original y perfecta al plan de Dios. Es posible que no comprendamos el plan de Dios o que no lo reconozcamos como bueno, pero cuando alabamos a Dios por ello, relegamos a su poder que obre en la situación para nuestro bien. Nuestras ideas del bien o del mal son a veces tristemente tergiversadas. Por ejemplo, cuando un niño hereda $1 millón, decimos, ¡es maravilloso! Pero si un niño muere y va al cielo, decimos, ¡qué trágico! Y sin embargo, sabemos que $1 millón puede llevar a consecuencias trágicas, mientras que ir al cielo solo puede ser bueno. Si alabamos a Dios en todas las circunstancias, yo creo que podría evitarse que caigan algunos pajarillos y que algunos niños mueran. Así como que ha de ser posible que sanen algunos enfermos de cáncer. No obstante, este no es el motivo de nuestra alabanza a Dios. Aún habrá pajarillos que caigan, niños que mueran y personas que fallezcan de cáncer. Nuestra alabanza debe ser también para estas circunstancias. Se nos dice que alabemos a Dios por permitir el mal en nuestras vidas, confiando en que ello tiene un plan y un propósito. Pero ¿qué hacer después? ¿Cómo hemos de reaccionar personalmente respecto del mal cuando nos enfrentamos cara a cara con él? Entre los cristianos hay muchas opiniones confusas sobre este punto. Jesús le dijo a sus seguidores, no resistáis al que es malo, Mateo 5:39. Sin embargo, podemos leer no solo esto, sino también que cuando él vio mercaderes en el área del templo, que estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas y cambiando monedas, hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y que a los que cambiaban dinero les tiró las monedas al suelo y les volcó las mesas. Juan 2:15. Aquí vemos a Jesús reaccionando contra el mal. Sin embargo, no ofreció resistencia cuando los hombres fueron a prenderle en el huerto del Getsemaní y reprendió al discípulo que quiso defenderle con la espada. De modo que hay ocasiones en las que Dios nos dejará actuar en contra del mal y habrá otras en que deseará que nos sometamos sin ofrecer resistencia. ¿Cómo habremos de saber lo que tenemos que hacer en cada circunstancia? Creo que el único recurso es reconocer que nosotros no tenemos el poder para vencer el mal. El poder para vencer es siempre de Dios. La esencia del poder de Dios en nosotros es que debemos aprender a centrar nuestra atención en Él, la fuente de todo poder vencedor, y no dirigir nuestra atención contra el mal. Él nos dirigirá paso a paso. El apóstol Pablo dijo a los romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Cuando Jesús fue arrestado y crucificado, su acción de no resistencia al mal venció el poder del mal en el mundo. Él nos demostró que hay un modo mejor de tratar de resistir al mal, en cuanto a lo que pensamos en relación con la resistencia al mismo. La idea que tenemos de la resistencia al mal es el empleo de la fuerza contra la fuerza, y así reaccionamos frente a las malas circunstancias, oponiéndonos, en lugar de buscar la presencia y la dirección de Dios en cada situación. Siempre que nuestra acción esté impulsada por las circunstancias malas que nos rodean, antes que por nuestra fe en el poder de Dios y en el control perfecto de la situación, permitimos que el mal nos venza, en lugar de vencer al mal con el poder de Dios. Jesús no era un pacifista. Cuando dijo, no resistáis al mal, pensaba que en su lugar deberíamos reconocer activamente el poder de Dios sobre el mal
y reconocer que a veces Dios elige circunstancias que son aparentemente malas para llevar a cabo su plan del bien. En tal caso, resistir al mal significaría que estamos trabajando para impedir el plan perfecto de Dios. Si los discípulos hubieran intentado prevenir el prendimiento de Jesús en el jardín de Getsemaní, se hubieran entrometido en el plan de Dios, aunque a ellos les hubiese podido parecer que habían obtenido una victoria sobre el mal. Jesús vino para conquistar, no para enseñarnos cómo hemos de perder sin quejarnos. Los apóstoles Pedro y Santiago nos dicen que estemos firmes en la fe contra Satanás. Si vemos el contexto de su mensaje, deducimos claramente que están en un completo acuerdo con Jesucristo y San Pablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él le acercará a vosotros. Santiago 4 del 7 al 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Nuestra única defensa contra el poder del mal es el poder de Dios. El poder de Dios está liberado cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe, en que Dios controla perfecta y amorosamente cada detalle de las circunstancias que nos rodean, y expresamos esta fe al alabarle y darle gracias por la situación en que nos encontremos. Se nos dice que seamos prudentes y despiertos a los ataques del enemigo, pero nuestra atención debe estar centrada en Dios, no en Satán. Debemos vigilar en cuanto a nuestro enemigo, pero nuestra protección no debe depender de la vigilancia nuestra al respecto de nuestro enemigo, sino de nuestro convencimiento en el poder de Dios. Si dejamos que el temor y las dudas se apoderen de nuestras mentes, al ver la presencia del mal, impedimos que el poder de Dios entre en la situación. Debemos aprender a ver el mal en su justa perspectiva, que es sujeto al poder invencible de Dios. Y entonces que este poder obre todas las cosas para bien, de acuerdo con el plan perfecto de Dios. Lo que nos concierne es estar firmes en la fe, obedientes a los dictados del Espíritu Santo, que guiará nuestras acciones exteriores en cada situación. Interiormente, debemos mantener siempre nuestros ojos puestos en Dios, y alabarle, y darle gracias por sus bondades y misericordias en todas las cosas. Estar firmes en la fe significa que nuestra voluntad esté dispuesta a aceptar la palabra de Dios, prescindiendo de cuáles sean nuestros sentimientos o circunstancias. La Biblia nos dice que Dios está al tanto de cada tormenta, cada temblor de la tierra, tornado, huracán, de cada guerra, hambre o pestilencia, de cada nacimiento o muerte, de cada flor en el campo, de cada pajarillo, de cada cabello en nuestras cabezas. A nosotros nos toca decidir si creemos o no en Él en todos nuestros caminos. Algunas personas dicen: yo puedo ver que Dios es responsable de algunas cosas, pero no puedo aceptar que esté al cuidado de todas las cosas. Esto no es una base adecuada para la alabanza, y en las áreas particulares en las que rehusemos ver la mano de Dios, nunca podremos esperar una contestación a nuestras oraciones o la evidencia de su poder transformador. Veamos lo que dice la Biblia respecto de algunas áreas en las que hallamos difícil reconocer la mano de Dios. Habacuc era un profeta que se quejaba de las condiciones de su país, lo mismo que hoy en día muchos de nosotros nos quejamos del mundo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?, decía el profeta. Él ni siquiera pensaba que Dios estaba escuchando, y estoy seguro de que hay cristianos modernos que están de acuerdo con él. Yo te llamé, pero fue en vano, pues no hubo respuesta. ¡Socorro! ¡Asesinan!, grité, pero nadie vino a salvar. ¿Tendré que ver siempre este pecado y esta tristeza a mi alrededor? Donde quiera que miro hay opresión y soborno, y hombres a quienes les gusta discutir y luchar. La ley es débil y no hay justicia.
por cuanto el impío asedia al justo y prevalecen el soborno y la trampa. Habacuc 1, del 2 al 4. Hemos echado una mirada a este mundo del siglo XX y, pensando así, yo lo he hecho, y Dios contestó al profeta: mira y maravíllate, habrás de extrañarte de lo que voy a hacer, porque voy a hacer algo durante tu propia vida, y habrás de verlo para creerlo. Levantaré una nueva fuerza en la escena del mundo, los caldeos, una nación cruel y violenta que camina por el mundo y lo conquistará. Habacuc 1, del 5 a 6. Dios dijo que levantaría una nación violenta y cruel para conquistar el mundo. Desde entonces, ¿no habrán llegado otros ejércitos a la escena mundial de la misma manera? Dios no permitió a los caldeos, exactamente hablando, que conquistaran. Él los levantó. ¿Qué han hecho Napoleón, Hitler, los ejércitos comunistas de China y de Rusia? ¿De verdad estaríamos dispuestos a darle gracias a Dios por haberlos levantado? ¿Podemos aceptar su palabra de que Él lo hace todo para nuestro bien? ¿Podemos honestamente alabarle por ello? Habacuc se horrorizó cuando oyó lo que Dios pensaba hacer. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc 1, del 12 al 13. ¿No se han maravillado ustedes cuando Dios permitía a hombres malos y crueles que hirieran a inocentes? Yo sí. Habacuc siguió preguntando: ¿somos como peces para ser pescados y matados? ¿Hemos de ser recogidos y puestos en sus redes mientras ellos se alegran? ¿Los dejarás marchar así eternamente? Habacuc 1, 14, 15 al 17. Dios no dejó sin respuesta la pregunta de Habacuc, sino le dijo que la escribiese para que todo el mundo viera y la recordara. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, 3. Dios nunca llega tarde. Su noción del tiempo es perfecta, pero nosotros nos hallamos siempre inquietos porque nuestros cálculos no son buenos. Dios dijo a Habacuc: los hombres que confían en sí mismos, como los caldeos, fracasarán, pero los justos que confían en mí, estos vivirán. Habacuc 2, 4. Los caldeos al final fracasarían, serían traicionados por su propia arrogancia, arrastrados por su propia codicia. Su aparente gloria se tornaría en vergüenza, y como consecuencia de su maldad, serían expulsados hasta que llegase el momento en que toda la tierra estuviese llena del conocimiento de la gloria de Dios. Habacuc vio entonces la grandeza del plan del Eterno y clamó en triunfo cantando a Dios: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en el medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondida su fortaleza. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Paróse y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, y los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron ante él. Sus caminos son eternos. Habacuc 3 del 2 al 6. Habacuc quedó abrumado con la visión que había visto.
Él no preguntó más a Dios sobre el control de terremotos, pestilencia, hambre y guerras. Los labios de Habacuc se estremecieron con temor. Todo su cuerpo tembló con terror, pero él cantó así a Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas, y me hará andar sobre mis alturas. Habacuc 3, del 17 al 19. Habacuc temblaba de terror ante la visión del futuro que Dios le había mostrado, pero se convenció de que Dios es un Dios de amor, de justicia y de misericordia, y no vaciló en confiarse por completo en sus manos, alabándole por su plan perfecto para el pueblo de Israel. El mandamiento de Dios para nosotros es que también le alabemos, aun cuando nuestros labios tiemblen y nos llenen de terror las circunstancias de su plan para nosotros. Por medio del profeta Isaías, Dios anunció a su pueblo que pensaba levantar al rey Ciro de Persia para conquistar y aplastar muchas naciones. El rey Ciro conocía a Dios, pero Dios quería emplearle para llevar a los judíos en cautividad a Babilonia y reedificar el templo de Jerusalén. ¿Por qué eligió Dios a Ciro, un rey pagano, para llevar a cabo sus propósitos? A quienes le preguntaron, Dios respondió de este modo: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, hago todo esto. Ay del que pleitea con su hacedor. ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O qué poca habilidad tienes? Jehová, el Santo de Israel, y su formador, dice así: preguntadme de las cosas por venir. Yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Yo levanté a Ciro para llevar a cabo mis planes de justicia, y le enderezaré todos sus caminos. Isaías 45, del 7 al 13. Si nos negamos a ver la mano de Dios en cada situación a nuestro alrededor, somos como el tiesto que discute con el que lo hizo. Decimos: si yo fuese Dios, ciertamente no lo haría así. No enviaría un temblor de tierra al Perú, o no dejaría morir a un niño de leucemia, o no permitiría que un predicador refiriese cosas inciertas desde el púlpito, desviando a personas sencillas. Y no permitiría que jovencitos fuesen tentados por la energía de la heroína. Dios sabe lo que pensamos acerca de estas y de otras cosas, y cuán limitado es nuestro entendimiento. Él dijo por medio del profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, del 8 al 11. Nuestro escepticismo y nuestra decepción sobre los planes de Dios tienen su raíz en el hecho de que desconfiamos de Él. No estamos convencidos de que en su mente tiene el mejor interés en nuestro favor. Preguntamos por qué es necesario que muera un niño inocente bajo las ruedas de un coche conducido por un ebrio para que el conductor llegue a reconocer su necesidad de Dios. ¿Tiene Dios más cuidado por el alma de un conductor embriagado que por el niño o los padres afligidos del niño que perece bajo las ruedas del coche que ese conductor embriagado conduce? Todos los seres humanos hacemos muchas preguntas como estas, dándoles muchas vueltas en nuestras mentes, y mientras estamos deshechos por esas cuestiones, no tenemos paz.
y la situación permanece invariable. El único camino fuera de nuestro dilema es aceptar la palabra de Dios por fe. Fe a pesar de lo que pensamos, sentimos o vemos. Su palabra dice que Él nos ama y la muerte de un niño inocente entra en el plan amoroso de Dios para cada una de las personas afectadas. El amor de Dios para con nosotros solo puede ser aceptado por fe, así como aceptamos las demás promesas de la Biblia. Tenemos que decidirnos a creer en la naturaleza de su amor, porque Él dice que es así, ya nos sintamos o no amados. Las buenas nuevas de la Biblia son que Dios nos ama con un amor más bondadoso, más paciente, más sufrido e interesado por nuestra felicidad y bienestar que ningún otro amor. Dios nos ama y tiene un plan perfecto para nuestra vida. Él envió a su Hijo para morir por nosotros, para proveernos de una vida nueva, llena de gozo y paz abundantes, en un mundo lleno de sufrimientos. Posiblemente no podemos comprender con nuestro entendimiento limitado el magnífico alcance del plan de Dios para nosotros y para este mundo. Como el profeta Habacuc, estamos aterrorizados de que Dios emplee los terremotos y las guerras, los sufrimientos y las muertes para llevar a cabo su plan. Pero el plan de Dios es un plan perfecto. Es el único plan que siempre ha actuado en esta tierra, donde la rebelión de la humanidad y del mal ha prevalecido. A través de la historia, miremos el sangriento desorden que hemos causado, intentando arreglar nuestras propias vidas. El plan de Dios no es el que nosotros haríamos, dijo Dios mismo a Isaías, porque sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros y su perspectiva mucho más alta que la nuestra. Dios solo desea lo mejor para nosotros. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna de que nunca será raída. Isaías 55, del 12 al 13. Dios quiere derramar bendiciones sobre nosotros. Él desea tener en todo momento cuidado de nosotros hasta en los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. No obstante, insistimos en mirar las circunstancias que nos rodean, los funcionamientos externos de su plan y especular sobre lo que significan y cómo se ajustan, mientras que su mandamiento es que le miremos a Él y que confiemos en Él. Ponemos una barrera entre nuestro entendimiento y Dios en tanto que insistamos en aprobar y resolver su plan antes que atrevernos a confiar en Él. Aquí, igual que nuestra primera entrega a Dios, debemos aceptar su voluntad y su plan antes de comprenderlos. Hemos de poner deliberadamente a un lado nuestro propio deseo de conocer y de comprender lo que Dios está haciendo, disponiéndonos a confiar enteramente en su palabra. Su plan para nosotros es bueno. ¿Estamos totalmente convencidos de ello? Su plan para Job era bueno, pero fue un plan que probó la fe de Job hasta lo indecible e hizo vacilar su entendimiento. Job era un hombre bueno. Dios dijo de él: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. ¿Qué ocurrió pues con Job? Él perdió todo lo que tenía, su ganado, sus cosechas, y un día se hundió el techo de la casa y perecieron sus hijos. Si esto le sucediese a usted, lector amigo, o a uno de sus vecinos, ¿diría que lo había hecho Dios? O más bien que lo había hecho Satanás. En el caso de Job era Satán, pero ¿cómo lo hizo? Satán pidió a Dios permiso para llevar a Job aquellos disgustos. Satanás puede ser el actor que realiza un papel en el drama de nuestra vida, pero Dios es aún el director. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Cayó al suelo ante Dios y desgarró su ropa en señal de dolor.
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Pero ese no fue el final de los males de Job. Satanás pidió otra vez permiso para atormentar más a Job, y Dios se lo dio. Job fue herido de una sarna maligna sobre su cuerpo, que llegó a desfigurarle tanto que nadie se atrevía a mirarle. Su propia mujer le aconsejó que maldijese a Dios y muriese, y sus vecinos, que siempre le habían respetado, se burlaban de él y le volvían la espalda. 3 de sus mejores amigos lo visitaron para decirle que sus sufrimientos eran la consecuencia de su pecado, aconsejándole que se arrepintiera. Job nunca dudó de que Dios había consentido en su desgracia. Clamó pidiendo misericordia, aunque estaba convencido de que no era su pecado la causa de su sufrimiento. Job sabía que él era un hombre justo y confiaba en Dios. Aunque me matare, en él esperaré, empero defenderé delante de él mis caminos. Job 13:15. Job creía firmemente que lo que le estaba sucediendo era la voluntad de Dios, y no vaciló su fe, aunque su entendimiento preguntase a Dios cuál era el propósito. La pregunta de Job ha tenido eco en nosotros en una u otra ocasión. ¿Por qué permites la pobreza, Señor? ¿Por qué permites que sufran los inocentes? ¿Por qué los hombres malvados viven con comodidades y bienestar? ¿Por qué no escuchas mis súplicas, Señor? ¿Por qué no me dejas morir para que terminen mis sufrimientos y pueda descansar contigo? Cuando Dios respondió a Job, su respuesta era la reprensión severa de un padre a un hijo. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Quién dio al entendimiento la inteligencia? ¿Diste tú al caballo la fortaleza? ¿Vestiste tú la cerviz del relincho? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Job capítulo 38, versículos 4, 12, 24, 31, 32 y 36. Capítulo 39, versículos 5, 19 y 27. Capítulo 40, 2. Job respondió así: Yo no soy nada, ¿cómo podría encontrar respuesta? Mi mano pongo sobre mi boca. Job 40, del 4 al 5. Dios prosiguió con la impresionante lista de su creación: los animales, sus caminos y su fuerza, el poder de Dios sobre todos los hombres. ¿Quién puede estar delante de mí? ¿Quién me ha anticipado para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41, 10 y 11. Job contestó: Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo denunciaba lo que no entendía, cosas demasiado grandes para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Job 42, 2 al 6. También habló Dios ásperamente con los 3 amigos de Job, los cuales estaban totalmente equivocados en relación con las razones del sufrimiento de Job. Dios les dijo que no habían hablado rectamente y que debían ofrecer un holocausto, y después Job oraría por ellos. Los 3 hombres hicieron como les había sido indicado, y cuando Job oró por sus amigos, mudó Dios la aflicción de Job, restituyéndole al doble todas las cosas que habían sido de él. Job 42:10. Es interesante observar que Dios bendijo a Job cuando hubo bendecido a quienes le habían acusado malamente. Job aprendió su lección. Nunca más juzgaría la operación del universo de Dios. Nunca más miraría o escucharía con sus sentidos naturales, sino con su nueva y espiritual visión.
Dios tenía un plan perfecto para Job. Sus pruebas fueron ejecutadas por Satanás, pero fueron permitidas por Dios a fin de darle a Job fe y sabiduría más grandes y demostrarle cuán poderoso es Dios y cuán grande es su amor. Dios tuvo un plan perfecto para Ruth, la moabita. Sin embargo, a todo el mundo le pareció como si la hubiese seguido la mala suerte. Primeramente, perdió a su marido. Luego, volvió a Belén con su suegra, y ahí vivieron en pobreza, teniendo Ruth que ir a trabajar en el campo de un rico hacendado y espigar en él, en pos de los segadores, y recoger las espigas que iban cayendo de las gavillas que ellos llevaban. Pero Ruth confió en Dios, y ahí, en el campo, conoció a Boaz, un pariente rico de su fallecido esposo. Boaz se enamoró de Ruth y se casaron. El plan de Dios se realizó, y Ruth llegó a ser la abuela del rey David. ¿Qué diremos del plan perfecto de Dios para José? Él había planeado que José fuese la mano derecha del faraón de Egipto, pues Dios necesitaba utilizarle en el tiempo oportuno para salvar del hambre al pueblo de Israel. José fue vendido por sus hermanos como esclavo a una caravana de mercaderes en camino hacia Egipto. Este fue el primer paso del plan de Dios, pero los hermanos de José no sabían que, al obrar así, estaban sirviendo a los propósitos de Dios. Ellos odiaban a su hermano y solo pensaban en causarle daño. Más tarde, José llegó a ser el siervo de confianza de un personaje egipcio y parecía como si estuviera ascendiendo de nivel social. Pero fue falsamente acusado de haber intentado abusar de la mujer de dicho personaje y se le encarceló. Si esto le ocurriese a usted, lector amigo, ¿no pensaría que Satanás había alcanzado una victoria? ¿O lo aceptaría como parte del plan perfecto de Dios? Precisamente fue en la cárcel donde Dios arregló que José se encontrara con un oficial de Faraón y que le interpretase un sueño. José pidió a este oficial que cuando fuese puesto en libertad se acordase de él e intercediera cerca de Faraón para que le perdonase. El oficial se lo prometió, pero se olvidó de su promesa. José pasó 2 años más en prisión, y esto hubo de parecerle sin duda un triste capricho del destino, pero la sincronización de Dios era perfecta. Faraón tuvo 2 sueños extraños que nadie logró interpretar. De repente el mayordomo olvidadizo recordó al compañero con quien había estado juntamente preso 2 años atrás. José fue llevado ante el faraón y Dios le dio el significado de los sueños del monarca. Los 7 años de abundantes cosechas serían seguidos de otros 7 años de escasez. Faraón aceptó la interpretación de sus sueños y dio a José el encargo de ocuparse de almacenar las cosechas durante los años de abundancia y de distribuir los alimentos almacenados durante los años de escasez. Cuando los hermanos de José fueron a Egipto para comprar grano, él reveló su identidad y ellos cayeron delante de él llenos de temor y de remordimientos. Pero José les dijo: «No os entristezcáis, ni tengáis pesar por haberme vendido, porque Dios lo hizo. Él me envió aquí para preservar vuestras vidas. Fue Dios quien me trajo aquí, no vosotros. Pensasteis causarme mal, pero Dios lo encaminó todo para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 45 del 5 al 8 y 50-20. Dios encaminó todo para bien. A veces admitimos que Dios puede hacer todas las cosas para nuestro bien, de la forma en que nos lo dice la Biblia, pero pensamos que al tomar Dios cualquier cosa que nos suceda y hacer de ella lo mejor, esto es una especie de bendición de segunda mano. Pero Dios no está a la defensiva. Él no está limitado a sacar el mejor partido de una mala situación. Dios tiene la iniciativa. Necesitamos recordarlo siempre. Dios tuvo la iniciativa cuando Esteban fue apedreado, en Hechos 7. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, que sirvió fielmente al Señor. Cuando fue apedreado a muerte,
el joven Saulo de Tarso, enconado perseguidor de los cristianos, se hallaba entre los que presenciaban la lapidación. Esteban confiaba plenamente en que Dios se hallaba a su lado en esa situación, pues se arrodilló mientras las piedras caían sobre él y clamó en voz alta: «Señor, no les imputes este pecado». Luego murió. Esteban sabía que aunque sus perseguidores lo hacían al impulso de malos sentimientos, Dios tenía un propósito para bien. ¿Sería capaz, estimado lector, de dar gracias a Dios por el asesinato de un verdadero cristiano que conociese y creer que estaba usando una tragedia semejante para algún bien? Saulo de Tarso se tornó en el apóstol Pablo después de su notable conversión en el camino de Damasco. Experimentó su participación de lo que parecía ser una desgracia al anunciar el Evangelio. Una vez hallándose Pablo y Silas en Filipos, fueron acusados de corromper la ciudad, siendo golpeados con varas y heridos hasta correrles sangre por sus desnudas espaldas. Después, fueron llevados a la cárcel de más adentro, apretándoles los pies con cepos. Hechos 16, del 20 al 24. Pero Pablo y Silas no pensaron que Satanás hubiera alcanzado una victoria, ni que Dios les había abandonado. Estaban convencidos de que Dios les había llamado a predicar a Filipos y que Dios se hallaba actuando en cada cosa para llevar a cabo su plan perfecto para ellos. Y así no gimieron, ni se quejaron, ni clamaron pidiendo ayuda al Señor. Metidos en los cepos, con la sangre endurecida en sus llagadas espaldas, sin que pudiesen estirar sus doloridas piernas, oraban y cantaban himnos de alabanza a Dios. De repente, a medianoche se produjo un temblor de tierra, siendo abiertas las puertas de la prisión y soltándose las cadenas que arrojaban a cada preso. El carcelero estaba horrorizado, pensando que se hubieran escapado todos los presos, y sacó su espada para matarse. Pero Pablo gritó asegurándole que todos los prisioneros estaban ahí. Y entonces el carcelero se llegó a Pablo y Silas, arrojándose a sus pies y diciéndoles: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Comenzando con el carcelero y toda su familia, la gente de Filipos recibió el Evangelio, en Hechos 16. Dios tenía un plan perfecto para la ciudad de Filipos. Envió a Pablo y a Silas para que fuesen allí sus testigos, y ellos tuvieron fe en que Dios estaba realizando su plan, aunque hubo de emplear circunstancias que ellos no podían anticipar. Siempre intentamos anticipar lo que Dios quiere hacer, porque lleve a cabo una serie de circunstancias alguna vez de una determinada forma, pensamos que hará las mismas cosas en toda circunstancia parecida. Pero Pablo no siempre fue dramáticamente liberado de la prisión. Algunas veces tuvo que estar encarcelado varios años. Pablo tuvo que sufrir muchas aflicciones. Fue apedreado, dejándole casi muerto, náufrago, fue mordido por una víbora, padeció enfermedades y persecuciones, pero ninguna vez pensó que Dios hubiera dejado de dirigir cada incidente de su vida. Todo lo sufrió con gozo, considerando que era una oportunidad para alabar a Dios. Pablo sabía que sus sufrimientos estaban obrando para su bien. Durante algunos años sufrí dolores de cabeza muy agudos. En vano buscaba en las Escrituras alguna promesa de Dios para que me sanara, pero no me fue posible encontrar el motivo de mi malestar, ni tampoco desapareció el mal. Entretanto, estuve atormentado por dudas. Una y otra vez especulaba sobre el por qué me habían sobrevenido tales sufrimientos. Los pensamientos me daban vueltas en la cabeza. ¿Por qué no hace Dios algo para quitarme estos dolores? ¿Estás orando para que otros sean sanados, pero tu propio dolor no haya alivio? Pasé noches enteras sin dormir, sufría también y persistían tales pensamientos. Me sentía tan miserable. Si Dios es un Dios justo, que sabe lo que estás sufriendo, no te culpará si te suicidas. Hazlo con cuidado y nadie sospechará que ha sido un suicidio. Nadie se perjudicará y quedarás libre del sufrimiento. Como los argumentos de los amigos de Job,
Esos pensamientos podían parecer muy razonables al estar atormentado de dolores, pero por supuesto son mentiras inventadas por el mismo Satanás, que se acerca a los hombres únicamente con permiso de Dios. Al acusarnos y atormentarnos, tiene que huir si nos acercamos a Dios y nos apoyamos firmemente en su palabra verdadera. Mi dolor de cabeza tardó en desaparecer, pero resolví creer que Dios no permitiría que sucediese nada que no fuese para mi bien. Así que también mi dolor de cabeza tenía que ser para mi bien, y empecé a alabar y a dar gracias a Dios cada vez que me venía el dolor. Haciéndolo así, algo maravilloso comenzó a realizarse en mí. Aunque parezca extraño, mi dolor empezó a obrar en mí. Cuanto más me dolía la cabeza, más agradecido me volvía, y con mis acciones de gracias experimenté una nueva y profunda alegría que dominaba todo mi ser. Ricardo Wurmbrand refiere lo que le sucedió cuando se hallaba en una prisión comunista, y el dolor físico y la agonía mental se hicieron más fuertes de lo que podía aguantar. 3 años de confinamiento y de tortura estaban amenazándole con quitarle la salud que le quedaba. Pero al llegar al extremo de su resistencia, Ricardo aún confiaba en Dios y le alabó por su omnipresente misericordia y por su amor. Ricardo dice que entonces el gozo empezó a irradiar a través de su ser, llenando toda la celda. Dios hizo que sus sufrimientos cambiaran para bien. El ministerio de Ricardo está ejerciendo influencia en el mundo entero a causa de lo que él sufrió. Dios, perfecto es su camino. Es acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. El camino puede llevarnos a batallas feroces, por violentas tormentas, a través de fuegos e inundaciones. Sin embargo, la presencia de Dios está con nosotros y su mano nos guía, dice la Biblia. ¿Podemos dudarlo? Él creó al soldado y a sus armas, la tormenta, el fuego, las aguas de los diluvios. Todo está bajo su perfecto control. ¿Por qué desencadenó Dios una tormenta en el lago cuando Jesús se hallaba en él, en un barco con sus discípulos? Solo para poder manifestar su poder y su autoridad, en Marcos 4. ¿Por qué permitió Dios que un hombre fuese ciego de nacimiento? Jesús y sus discípulos, al pasar cerca de él, vieron al hombre ciego de nacimiento. «Maestro», le preguntaron sus discípulos, «¿por qué ha nacido ciego este hombre? ¿Es consecuencia de su propio pecado o del pecado de sus padres?» «Ni éste pecó», dijo Cristo, «ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Y luego de decir esto, Jesús sanó al hombre. Juan 9, del 2 al 3. Los discípulos juzgaban al ciego desde el punto de vista del razonamiento y del entendimiento humano. Pero Jesús vio la situación bajo el perfecto control y poder de Dios. Es nuestro punto de vista el que señala la diferencia. He recibido centenares de cartas de personas que han leído El secreto del poder espiritual. El 75% proviene de personas que me dicen que han empezado a alabar a Dios en una situación difícil con resultados asombrosos. El 25% de dichas cartas son de personas que me cuentan situaciones semejantes, pero que no pueden creer que Dios quiera obrar por medio de ellas y no pueden alabarle. Estas últimas personas están desesperadas, frustradas, desalentadas. La diferencia no está en la situación, sino en el punto de vista y consecuentemente en el resultado. Muchos son los que me escriben acerca de la muerte de un pariente cercano o de un amigo. Juan sufría tanto, me escribió una señora. Le llevamos a lugares de sanidad y a reuniones de oración por todo el país. Pareció durante algún tiempo que se encontraba mejor y se renovaron nuestras esperanzas. Luego volvió el cáncer y después de unos meses de lenta agonía falleció. ¿Cómo pudo ser Dios tan inconsecuente? Yo no puedo creer que fuera la voluntad de Dios que Juan muriese.
Él era cristiano y deseaba servir a Dios. Si Dios lo ha hecho solo para darnos una lección, ¿por qué tuvo que sufrir Juan? Yo no puedo creer que tenga que alabar a Dios por lo que ha sucedido. He aquí otra carta. Carlos aceptó a Cristo hará menos de un año. Era un testigo radiante del Señor. 6 meses más tarde se le declaró un cáncer. Fue operado 2 veces, pero el terrible mal en el pulmón siguió avanzando. Llamó a los ancianos de su iglesia, quienes oraron por su sanidad y le ungieron. Cuando volvió a visitar al médico para un nuevo reconocimiento, parecía que hubiera desaparecido. Carlos se alegró y alabó al Señor. Unos meses más tarde, tenía fuertes dolores de cabeza. Fue al hospital para que le hiciesen otro reconocimiento y 2 días después murió. Tenía un cáncer al cerebro. Un pastor, amigo de la familia, fue para tener a su cargo el culto fúnebre. En el avión en que viajó, estuvo sentado al lado de unos jóvenes. Estos empezaron a hablar y el pastor les refirió la historia de Carlos. Y uno de los jóvenes que le escuchaba se entregó a Jesucristo antes de que el avión llegase a su destino. En Nueva Orleans, el pastor cambió de avión y en esta segunda parte de su viaje se sentó al lado de una mujer joven. Ella le preguntó a dónde iba. También le refirió la historia de Carlos y durante el viaje ella aceptó a Cristo como su Salvador. El oficio fúnebre fue una ocasión para alabar a Dios por lo que había hecho en la vida de Carlos. Después del culto, ya fuera de la capilla, 2 hombres aceptaron a Cristo. Durante la ceremonia no pude apartar mis ojos del rostro de la joven viuda. Estaba tranquila, con una paz y un gozo interiores. Durante los últimos años, ella y Carlos habían conocido el gozo de la alabanza a Dios por todas las cosas. Ella me dijo, sórbida es la muerte con victoria. Primera de Corintios 15:54. No tengo razón de lamentarme, alabado sea Dios. Las 2 cartas hablan de circunstancias similares, pero qué diferencia, ¿no? Una es una historia de derrota, la otra de victoria. En una, lo sucedido se ve desde un punto de vista humano, en la otra, desde el punto de vista de Cristo. La Biblia nos dice que podemos tener el punto de vista de Cristo. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Pablo no sugería una imposibilidad. Las palabras claves en sus pasajes son haya y renovaos. No podemos darnos a nosotros mismos el punto de vista de Cristo, pero Dios renovará nuestra mente si nosotros le dejamos que lo haga. Si estamos dispuestos a dejar que ocurra, podemos decirlo a Dios y esperar que lo realice. Lo que nos toca hacer a nosotros es creer que se realizará. David quería estar de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida, y sin embargo sabía que no podía cambiar su rebelde corazón, y clamó así a Dios: aparta de mí el camino de la mentira, y hazme la gracia de tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Por el camino de tus mandamientos correré, si me das un corazón dispuesto. Salmo 119, versículos 29, 30, 31 y 32. David sabía que la única acción dentro de su poder era elegir querer andar por el camino recto. Dios tenía que quitar lo malo e impartir lo bueno, y dar a David un corazón dispuesto. Dios nos dará lo mismo si deseamos dejarle que Él obre. Entonces estaremos firmes en la fe, creyendo que está hecho. Cualquiera que sea la circunstancia que nos sobrevenga, hemos de alabar a Dios, porque son su camino para realizar su plan perfecto para nosotros. Las circunstancias son su medio de apartar el mal, impartiendo lo recto y dándonos un corazón dispuesto. La alabanza relaja el poder de Dios en nuestra vida y en nuestras circunstancias, porque la alabanza es la fe en acción. Si confiamos plenamente en Dios, Él está libre para obrar y Él da siempre la victoria. Puede ser una victoria que cambie las circunstancias. La muerte puede ser apartada o hacer que pierda su aguijón.
La alabanza es una aceptación permanente de lo que Dios ha realizado en nuestra vida. Entramos en esta actitud de alabanza por un acto de nuestra voluntad, por una decisión de alabar a Dios. El día que temo, yo en ti confío, escribía David. En Dios alabaré su palabra, en Dios me apoyo, descanso y pongo toda mi confianza. Salmo 5, del 3 al 4. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y te alabaré. Salmo 55, 7. Amados hermanos, les agradezco por seguir escuchando este audiolibro que se graba con tanto amor. Les mando un abrazo desde el amor en el Señor. Les agradecería mucho que nos dejaran un comentario de cómo podríamos mejorar y de cómo les ha ido hasta este momento con las enseñanzas de este audiolibro. Nos vemos en el próximo capítulo.